Y bueno, soy argentina de Mendoza y vivo hace 32 años en Madrid, España. Y bueno, pues soy mamá de tres chicos ya adultos, ya el pequeño cumple ahora 18 y pues estoy en esta hermosa tarea y difícil a la vez de ser madre. Y me siento muy honrada que Arlet me haya invitado a participar en esta charla que estamos compartiendo y le doy muchas gracias a la chica de antes que nos ha infundido tanta paz y tanta dulzura en su enseñanza, ¿no? Y lo que voy a compartir tiene mucho que ver con lo que ella ha hablado, o sea, la fe y la oración. Em, Pues es importante saber que Dios nos ama para empezar a tener fe, ¿no? Porque si no sabemos quién es Dios, ¿cómo vamos a tener fe, ¿no? Y, y luego relacionarnos con Él a través de su palabra y la oración. Pues yo voy a empezar compartiendo el vídeo que tengo aquí. El Señor nos dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pues es realmente es un reto muy grande que el Señor Jesús nos haya dicho esto, ¿no? En Marcos 11:22. Y sobre todo, recordando lo que nos acaba de decir nuestra compañera, eh, pedimos orando y a la vez creyendo, orando es suplicando y creemos en el Señor a quien se lo pedimos, ¿no? Pero a veces no pasa nada y pues ahí hay como, ¿qué pasa? Estoy haciendo algo mal, ¿no? Entonces, vamos a ponernos en contexto por qué dijo esto Jesús y lo que Él nos enseña y en el momento como lo enseña es impresionante, ¿no? El día anterior de que Jesús pronunciara estas palabras, Él realizó un viaje a Betania y al ver una higuera, pues a la distancia se detuvo a buscar sus frutos y no los encontró. Solo tenía hojas. Entonces el Señor Jesús dijo algo un poco que resulta fuerte, ¿no? Nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo dijo en su autoridad. Nunca más nadie coma fruto de ti. Cuando el otro día sus discípulos volvieron a pasar por ese lugar, los discípulos se quedaron asombrados al ver que las hojas de aquel árbol estaban secas. Ahí yo creo que los discípulos su mente habrá dicho, pero ¿cómo ha pasado esto? Pues ellos estaban aprendiendo de que todo lo que decía Jesús tenía autoridad y se cumplía, ¿no? Pero claro, en ese momento tal vez pensaron, bueno, Jesús se enfadó porque no tenía higos la higuera y dijo esto por decirlo, pero yo creo que no pensaron o no cayeron en lo que Jesús estaba diciendo, que tus hojas, que tu fruto se seque, ¿no? Que nadie más coma fruto de ti. Cuando estás diciendo eso es que la planta se tenía que morir, ¿no? Para que nadie más coma fruto de ella. Eso está en Marcos 11:14. Pues es fuerte. Entonces, Pedro, no sé si ven bien la, la pantalla, ¿la veis bien? Sí, sí, muy bien, Ah, gracias. vale. Entonces Pedro, acercándose, todo asustado, creo yo, dijo, mira, la higuera que maldijiste se ha secado, en Marcos 11:21. Entonces ahí Jesús, yo creo que le dijo, a ver.
les estoy diciendo que con fe en Dios se mueven montañas. Uf, otra enseñanza fuerte, ¿no? En ese preciso momento en que Jesús habló, declaró, dijo la palabra, esa higuera se murió. Y este es un secreto vital de la oración, que debemos creer para recibir lo que pedimos. O sea, si no creemos lo que estamos, a quién le estamos pidiendo y a quién le estamos pidiendo que intervenga en nuestra situación, eso no tiene fruto, no va a dar resultados. Entonces Jesús, para reforzar lo que había pasado en todo este árbol, pues dijo, por tanto os digo que lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y esto es un reto. Yo creo que es muy repetitivo todo este capítulo de Marcos, ¿no? ¿Crees? ¿Estás creyendo lo que pides? ¿Me estás hablando a mí, Dios Padre Creador, creador de todo el universo? ¿Me crees cuando hablas conmigo? Y aquí vemos, voy a comentaros dos cosas dos situaciones que Jesús vivió, ¿no? Cuando Jesús alabó frente a la tumba de Lázaro, todos se quedaron atónitos. ¿Cómo estaba alabando a Dios si Lázaro estaba muerto? Ante esa situación, Jesús estaba creyendo en la resurrección antes de que pasara. Y pasó. Lázaro resucitó. También hay otro hecho que Jesús bendijo, miró al cielo y bendijo lo que tenía. ¿Y qué tenía en esta situación? Pues 5 panes y 2 peces. Y delante un montón de gente a la que alimentar. Jesús, ¿qué hizo? Pues miró al cielo y dio gracias por lo que tenía, porque creía en la provisión que iba a venir. Entonces, ¿qué pasó? El milagro sucedió. Alimentó 5.000 hombres, más mujeres y niños, que eso la Biblia no aclara. Imaginar, yo creo que más de 12.000 personas había ahí, ¿no? Calculando a 2 niños por matrimonio, madre mía, con 5 panes y 2 peces. Dios mío, yo quiero que podamos ver como iglesia esos milagros y que juntas seamos parte de esos milagros, ¿no? Y este es el reto que tenemos, poder creer para ver, y estamos en ese tiempo ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues debemos creer que tenemos la contestación solo porque lo dice la palabra de Dios. Ahí tenemos algo a lo que agarrarnos. Cuando estemos orando por algo imposible, pues decirle, Señor, yo creo porque tu palabra dice, y ahí nos ponemos a cuenta con la palabra del Señor, ¿no? Pues aquí pues vemos una suprema revelación que concierne a la fe. Y es que si creemos, lo invisible se puede volver visible y lo visible se puede volver invisible. Y a nuestros ojos muchas cosas no son vistas. A nuestros ojos, cuando estamos orando, podemos ver solo las dificultades, solo los problemas, incluso hasta en el mismo momento de orar, podemos hasta sentir todo lo que en ese momento está pasando, ¿no? Físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Pero bueno, Dios no nos está llamando a que estemos pendientes de eso, sino que estemos pendientes de lo que Él en su palabra dice. Y entonces es cuando los síntomas y todo aquello que nos está atormentando en ese momento, pues tiene que desaparecer, como la hoja de aquella higuera que estaba verde se secó. Y si el Señor nos dejó en su palabra estos hechos es para que nos agarremos a Él y confiemos que si pasó con Él, el mismo que fue ayer es hoy, ¿no? Y no ha cambiado nuestro Señor. Entonces aquí vemos que la fe no puede mirar las condiciones. La fe no mira condiciones, ¿vale? Creo que lo tengo aquí, aquí lo podéis ver. La fe no mira condiciones.
La fe nunca mira los síntomas. Imaginemos que nos ponemos a orar porque nos duele la cabeza y si solo estoy pendiente del dolor de cabeza, dejo de orar. Porque voy a estar pendiente de mi síntoma y no voy a estar declarando lo que en ese momento la palabra está diciendo, ¿no? La fe no puede depender de los sentidos naturales que puedas discernir, ¿no? Por ejemplo, si yo empiezo a que mis sentidos empiecen a entrar en juego con la razón, la fe no existe, la fe se fue. La fe fue la que creó el mundo. Y esto me encanta porque nos recuerda que el verbo se hizo carne y por la palabra Dios hizo el mundo, ¿no? Entonces, el primero que tuvo fe fue el Señor al decir, hágase la luz. La palabra, pues, fue dicha y la luz fue hecha, ¿no? Es maravilloso, ¿vale? Sí, es Dios, nosotros no somos Dios, pero el Señor nos dice que nosotros tenemos que imitar al Señor, ¿no? La fe es la contestación y es el resultado de esa oración. Si yo no oro, las cosas no van a pasar, no van a suceder. Esto es fuerte, ¿no? A veces, bueno, confiamos en Dios, sí, vamos a la iglesia, pero si no tenemos una relación de oración diaria, yo creo que constante con el Señor, no vamos a tener ese resultado de lo que creemos, ¿no? Tenemos que tener una relación, una comunicación con nuestro Padre. Y la fe solo demanda una cosa. Y aquí volvemos a decir lo mismo que dije antes, que descanses en la palabra de Dios. Si no tengo oración, si no me agarro de la palabra del Señor y no leo la palabra de Dios, yo no tengo descanso, porque voy a hacer todo a través de mi fuerza, a través de mis emociones, a través de lo que yo he vivido, a través de lo que yo experimenté en mi pasado. La palabra es diaria, la palabra de Dios nos comunica día a día lo que Él nos está hablando. Entonces, necesito la palabra de Dios para descansar en Él en el momento de que yo esté realizando una oración, ¿no? Y creo que las personas que amamos a Dios estamos constantemente hablando con Él y orando con Él, ¿no? Entonces, para no desviarnos en nuestras emociones, en nuestros sentidos, en nuestros síntomas, necesitamos esa palabra del Señor, ¿no? Y aquí, pues nos recuerda que todo lo que pidiereis orando, creed, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y si le añadimos lo que acabamos de escuchar de nuestra compañera, si oramos conforme a la voluntad de Dios, pues tenemos que estar seguros de que eso vendrá. Y la fe, o sea, es un adorno que nos ha regalado el Señor. Es algo que nos embellece y que le agrada a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Yo aquí me imagino, eh, mm, voy a hacer un ejemplo un poco racional, digamos, ¿no? Si yo quiero agradar a una persona, lo que hago es me ducho, me perfumo, me pongo guapa, me pongo bonita para agradar a esa persona, ¿no? A mis hijos cuando vienen a casa, que me digan, mamá, qué guapa está. A mi esposo, a mis amigos, que queremos como mujeres que nos vean agradables, que nos vean bonitas. Pues cuánto más para nuestro Señor, si queremos agradar a nuestro Dios, pues necesitamos tener esa fe que Él nos ha regalado. Es como un regalo que Él nos ha puesto, que nos ha dado, y imaginaros, ¿no? Me voy a poner estos pendientes que me regaló el Señor, pues lo que el Señor nos ha regalado es esa fe, usémosla, porque es nuestra, nos pertenece, Él nos la dio. Bueno, no me quiero ir por las ramas porque no me quiero pasar del tiempo. Sin oración, la fe es una oración y esta es una contestación. Decimos que la oración es una charla con el Señor, ¿no? Y si queremos que nos conteste en esa comunicación que tenemos con el Señor, no puede ser una conversación inútil. No puedo venir a hablar con el Señor sin no tener esa fe que Él depositó en mí, porque Él ya me conoce, Él lo sabe todo de mí.
Si yo vengo a hablarle a Dios de algo que necesito sin creer que Él me lo puede dar, el Señor dice, estás perdiendo el tiempo, ¿no crees? Es inútil. Me estás hablando, estás conversando conmigo de forma inútil, porque no crees. Y este es nuestro reto, ¿no? Él ya nos conoce, pero mucho antes de que vengamos a planear, a orar, a sentarnos, a arrodillarnos, como lo hagamos, Él ya sabe cómo venimos delante de Él. Entonces no podemos ir al Señor sin creer que Él puede hacer algo, sin creer que Él tiene el poder y me pongo a fin a cuentas con esa declaración en su palabra, declarando victoria, confesando que Él sí tiene poder para cambiar cualquier situación en nuestra vida, ¿no? Y aquí voy a hablar rápidamente de un testimonio que tengo personal. Eh, Incluso antes de que nosotros tengamos la capacidad que Él ha depositado, sin que nosotros seamos conscientes de lo que tenemos dentro, ya regalado, ya puesto en nuestro corazón, Él nos va ayudando y nos va preparando como a esa burrita de Balaam que puso, ¿no? Dice, esta burrita la vamos a, a entrenar un poquito, le voy a ir dando mensajes. Y yo creo que el Señor antes de que en el 2010 a mí me diagnosticaron cáncer de mama, Él ya me iba preparando, ¿no? Yo ponía por las mañanas un pastor de Corea y me escuchaba me gustaba escuchar sus oraciones, sus prédicas, me llenaban, ¿no? Entonces mientras limpiaba la casa ponía a este señor y lo escuchaba. Y un día dijo, el fuego del Espíritu Santo quema toda célula de cáncer. Uy, dije, qué frase poderosa. La recibí, la repetí y seguí mis labores. Pasaron 2, 3 meses y yo le comento a una amiga, mira, ¿sabes? Tengo algo raro, me duele un poco la mano y el pecho izquierdo. Bueno, y ahí quedó la conversación. A los 3, 4 días, no recuerdo cuántos días, pero yo creo que fue menos de una semana, me llama esta amiga querida y me dice, Cecilia, el Señor me ha dicho que tienes que ir al médico. Tienes que ir al médico. Entonces le hice caso a mi amiga. Fui al médico y allí pues me hicieron una ecografía en el pecho izquierdo, porque yo fui a contar que me dolía el pecho izquierdo. Y cuando ya estaba en la sesión me acordaba de esas palabras, el fuego del Espíritu Santo quema toda célula de cáncer. Y la agarré, la hice mía. Entonces el ecógrafo dijo, vamos a ver en el otro pecho, por si acaso. Y ahí estaba escondido el cáncer lobulillano anillado in situ de 7 centímetros. Y bueno, pues ahí empezó todo un proceso. Pasé por, gracias a haber obedecido a lo que el Señor le dijo a mi amiga, pues el cáncer fue agarrado a tiempo, no pasé por quimioterapia, pasé por radioterapia. Y antes de todo eso, pues a mí me vino una palabra también que dijo que yo sé que estaba en el Señor, este versículo, y lo hice mío. Decía, cuando pases por las aguas estaré contigo, si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarán. Y bueno, imaginaros 25 sesiones de radioterapia. Yo he tenido amigas queridas que han pasado por el cáncer, pues cuando pasas por radioterapia se te hace primero una ampollita, luego eso explota y se hace una llaga eh, desde el cuello, puede ser desde el cuello hasta la zona donde te han hecho la radioterapia. Pues sabéis, el Señor no permitió que me quemara el fuego y no tuve ni siquiera ninguna ampolla, no tuve nada, nada, ni rojo, solo me ponía la crema, se había secado un poco la piel, no tuve ninguna llaga, no tuve ninguna quemadura por la radioterapia. Entonces, yo puedo decir por experiencia que si nos agarramos de la palabra del Señor y nos ponemos en esa conversación útil con Él, que no sea inútil, sino declaramos esa victoria, repetimos sin titubeo, sin dudas, sin mirar las
condiciones y mirar los síntomas a declarar que sí que Dios puede ayudarnos en una situación concreta, pues eso es lo que pasa. Él nos ayuda porque Él es bueno y tiene planes de bien para con nosotros, ¿no? Entonces yo pude ver que la oración del justo salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Y eso es lo que hizo Jesús en la cruz por sus hijos y lo tenemos que declarar, ¿no? Bueno, y la fe del grano de mostaza, ¿cómo es esa fe? ¿Cómo puedo tener? Porque mi fe en ese momento no era, oh, la gran Cecilia con fe, ¿no? Yo tenía miedo, tuve temor, claro que sí, pero era un granito de mostaza lo que me mantuvo, ¿no? Entonces, yo creo que la fe del grano de mostaza que tenemos que tener debe persistir, no puede darse por vencida. Esa fe es la que sostiene tu ser, tu espíritu, tu mente, tu ambiente, lo que te rodea, y no deja que la prueba te debilite, ¿no? No podemos dejar que las pruebas, que las dificultades debiliten nuestra fe. O empecemos a pensar, uy, es que Dios para esto, no va a poder el Señor. O muchas personas se acercaban a mí, casi me daban el pésame. Yo siempre esta persona, ¿qué le pasa? Es un hermano en la fe. Y, ay, lo siento mucho. ¿Cuánto lo siento? No, 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 no. Eso no es lo que el Señor está pidiendo de nuestras palabras. Tenemos que sostenernos en la fe y declarar lo que Él ya tiene preparado para nosotros, ¿no? Debe ser una fe que rechaza el testimonio de los sentidos naturales, ¿no? Ahí está lo que, ay, cuánto lo siento. Claro, puedes dar una imagen que estás dando un testimonio de lo que tú sientes, pero no es lo que el Señor está diciendo, ¿no? Y sí es osado, claro que sí es osado, pero nosotros estamos para eso, ¿no? Tenemos que mirar la palabra de Dios como la única evidencia ante algún problema que estemos pasando, ¿no? Y mm, el Señor dijo, bueno, esto es el versículo anterior que dije, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo sanará, lo levantará. Santiago 5:15. Jesús nos dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible. Este es un versículo que solo Jesús lo podía decir. Solo él lo pudo decir y a la vez es retador. Es en este tiempo más, creo que en este tiempo que estamos pasando, ¿no? Como humanos en este planeta, con tantas dificultades, yo creo que más que nunca tenemos que sacar montes, tenemos que echar fuera tantas montañas que se nos plantan en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro país, que Dios quiere esto, nos está retando, que echemos lo que no es su voluntad fuera, ¿no? Eh, Mateo 17:20. Y yo veo que hay errores, no voy a pasar al último versículo, errores que cometemos, ¿no? Cuando ese granito de mostaza, que es chiquitito, que nosotros muchas veces nos podemos ver, somos pocos, somos sin posibilidades, ¿no? A nivel mundial, como así decirlo, ¿no? ¿Cómo yo voy a poder hacer algo, ¿no? Pues ahí estamos haciendo algo que está mal. Y cuando yo toqué este tema a través del material que me dio Arlet, aluciné porque dice que el grano de mostaza es una semilla tan chiquitita que la debemos plantar y creemos que en vez de un grano de mostaza es una semilla instantánea. La plantamos y ¡chup! La quitamos de la tierra, la empezamos a examinar. Uy, pero es que no me has dado exactamente ahora, cuando lo quiero, cuando lo pido, lo que estoy anhelando, lo que estoy clamando. Entonces, al desenterrar esa semillita, la estamos matando.
No le estamos dando ese proceso, ese tiempo que el Señor quiere en nosotros ante esa circunstancia que estemos orando, ¿no? Entonces, no examinemos la semilla de mostaza como si fuera una semilla instantánea, ¿no? Para ver qué pasa y en ese proceso de desenterrar la semilla no solo la desenterramos, sino que le declaramos cosas en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Y esto es algo que yo personalmente también tengo que aprender, ¿no? Creo que el enemigo es especialista en ponernos a prueba en muchas situaciones, ¿no? Y eh, no nos vamos a conformar con la derrota. No nos podemos conformar con la derrota. Si puedes creer, al que cree todo es posible. Y aquí hay otro reto. Si puedes creer, el Señor nos está retando. ¿Crees? ¿Tú puedes creer, Cecilia? Confía en Él y Él hará. Salmo 37:5. Bueno, pues hasta aquí ha llegado mi charla y quiero que oremos juntas para pedirle al Señor que derrame ese granito de mostaza en nosotros, que nos regale esas semillas de fe como el grano de mostaza y que nos ayude. Espíritu Santo, solo tú puedes ayudarnos a ver que esa semilla no puede ser desenterrada. Eres tú el único que nos puede ayudar a tener una conversación útil con el Señor. Y eres el único que nos puede ayudar y sostener para que esa fe no caiga en tierra seca y fertilice, Señor, y dé fruto al 100 por 1 en aquello que tú estás anhelando ver entre nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Ceci. Nada. Precioso, precioso, precioso. Bueno, me imagino que tienen ahí un vasito con agua o algo. Ya vamos a irnos con la última clase, una clase también maravillosa, poderosa.